La lectura que acabamos de hacer en Efesios capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el capítulo 3, versículo 13, es un solo argumento. Por eso leímos desde ahí hasta ahí. ¿De qué habla esta sección? Habla de que la iglesia de Cristo es un solo cuerpo formada por personas del judaísmo, del mundo judío, y personas de la gentilidad, personas que no eran judíos. Todos hemos llegado a ser una sola iglesia, una sola familia, dice en 2:19, por ejemplo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, les dice a los efesios, quienes eran gentiles. ¿Qué somos entonces? Sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los judíos nos atacaban a los gentiles y decían que nosotros éramos unos extranjeros, éramos unos advenedizos, como dice el versículo 19. Pablo dice, ya no más, ahora somos parte de la familia de Dios, y de eso se trata este argumento. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos disponemos a estudiar tu palabra y queremos pedir tu bendición. Queremos pedir que tu Santo Espíritu nos lleve a la palabra, que nos lleve con un espíritu humilde para ser enseñados, para ser ministrados, exhortados y animados con la Santa Escritura. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta sección vemos que Dios ha hecho de dos un solo pueblo, una sola familia. Pero en esta sección en particular, capítulo 3, porque ya vimos la parte del capítulo 2, hoy nos estaremos enfocando en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante hasta el 13, que es la siguiente sección. Tiene que ver con una palabra que ya abordamos en el capítulo 1, la palabra misterio. Dice, por ejemplo, Pablo en el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero en el versículo 5 va a decir en qué consistió esto. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo va a hablar aquí sobre el misterio. Ya lo abordó en el capítulo 1, pero ahora lo va a ampliar en el capítulo 3. ¿De qué se trata este misterio? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Aquí está la explicación al misterio. Aquí hay un misterio, dice Pablo, que estuvo escondido por muchos siglos, pero ahora ha sido dado a conocer. ¿Cuál misterio? Que los gentiles ahora son parte del mismo cuerpo de Cristo Jesús. En este capítulo 3, el versículo 1 empieza diciendo, por esta causa yo, Pablo. Y Pablo va a empezar aquí una oración. Pero si se dan cuenta, Pablo no comienza su oración sino hasta el versículo 14. Vean el versículo 14. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y empieza a orar. Supuestamente iba a comenzar a orar en el versículo 1 y terminó empezando a orar hasta el versículo 14. ¿Qué hizo en esos 13 versículos? Hizo una explicación, un paréntesis a su oración y dijo, por cierto, tengo que explicarles algo, un misterio. Y va a explicar el misterio que acabamos de leer, y hoy vamos a hablar acerca de esto precisamente. Pero su oración que tenía planeado comenzar Pablo en el versículo 1, la comienza hasta el versículo 14. Empieza una oración por los creyentes para que entiendan cuáles son todos los recursos que cada creyente tiene en Cristo Jesús. Y antes de orar, Pablo se detiene y escribe sobre la naturaleza de este misterio, de este evangelio. El énfasis de Pablo es el misterio revelado por Dios. El misterio de que los gentiles hemos llegado a ser parte de la familia de Dios. Bien, estos 13 versículos podríamos dividirlos en 4 partes. Si tienes tu Biblia y eres de los que subraya o te gusta estar tratando de llevar la secuencia de la predicación, más o menos nuestro bosquejo sería de la siguiente manera.
Versículos del 1 al 4, veremos el apóstol del misterio. Muy misterioso, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar estas cosas. Versículos 5 y 6 hablan del el contenido del misterio. Luego, versículos 7 al 9 habla de la proclamación del misterio. Y finalmente, versículos 10 al 13 habla sobre el propósito del misterio. Entonces, ese será nuestro bosquejo que seguiremos durante estas predicaciones que vendrán. En primer lugar, veamos los primeros 4 versículos. Versículos 1 al 4 habla sobre el apóstol del misterio. Y dice la palabra del Señor así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. En primer lugar, Pablo empieza diciendo, por esta causa. Pablo introduce la causa de su oración. ¿Por qué va a orar Pablo? Por esta causa. ¿Qué causa? Las cosas que ya hemos venido viendo en los capítulos anteriores, en los 2 capítulos anteriores, capítulo 1 y capítulo 2. Y empieza a hacer Pablo una oración por todas esas bendiciones, por todas esas cosas. Por ejemplo, dice en 2:15 que el que está en Cristo Jesús ha llegado a ser un nuevo hombre. Simplemente por eso, porque has creído en Cristo Jesús, has llegado a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El pasado triste, oscuro, malvado que tuvimos ha quedado atrás, ha quedado sepultado. ¿Es motivo para orar esto? Por supuesto que sí. Siguiente, versículo 16, 2:16, dice que todos los creyentes son un solo cuerpo. Es decir, todos nosotros llegamos a ser parte de una sola familia. Versículo 17, dice que los gentiles ahora son hechos cercanos cuando creemos en Cristo Jesús. Versículo 19, dice que todos los creyentes somos igualmente ciudadanos del reino de Dios y llegamos a ser familia de la familia de Dios. Aunque en tus venas no corra sangre judía, eres parte de la familia de Dios. Versículos 21 y 22 dice que todos los creyentes son edificados en unidad como un templo, como una morada de Dios. Así que Pablo dice, por esta causa, por todas estas cosas, quiero orar por ustedes, por los hermanos de Éfeso y de paso por todos los creyentes en todo el mundo. Sin embargo, como les dije en la introducción, Pablo no comienza su oración de inmediato. Tú dirás, bueno, el versículo 1 habla de que por esta causa va a orar Pablo. En el versículo 2 esperarías que ya empiece su oración, pero retrasa su oración hasta el versículo 14. Mientras Pablo se detiene a repetir varias cosas para que los efesios las comprendan mejor. Es decir, Pablo está usando aquí un argumento pedagógico muy útil: la repetición. ¿Qué necesitamos para que aprendamos bien algo? La repetición. Hermanos, el ser humano no tiene la capacidad así de inmediato como para aprender las cosas en toda la extensión de la palabra. Podemos quizá quedarnos con una impresión, pero no pudo permear toda la idea en nuestra mente y en nuestra vida. Ninguno de nosotros, hablando de las cosas espirituales, puede entender todo lo relacionado con una verdad que se nos da por primera vez. Las verdades de Dios son tan grandes, son tan profundas, son tan amplias, que no las podemos comprender a plenitud en esta vida siquiera. Y necesitaremos 1000 vidas más para comprender la profundidad de las verdades bíblicas. Así que necesitamos repasar. Y tú dirás, bueno, yo ya me sé ese pasaje de la Escritura, ya conozco Juan capítulo 3 muchas veces y me sé de memoria el versículo 16, Juan 3:16. ¿Para qué me predicas lo mismo? Hermanos,
Nuestra mente finita necesita de la palabra de Dios una y otra vez. Y aún las cosas que ya llegamos a entender en cierta medida, que tú digas, ya la entiendo bien, ya entiendo las doctrinas de la gracia, ya entiendo que la justificación es por la fe sola, sin las obras de la ley, ya entiendo que yo soy reconciliado con Dios por medio de Cristo Jesús. Aún así, con cierta frecuencia, olvidamos esas verdades y necesitamos ser recordadas de ellas. Vean lo que dice Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 12 y 13. El apóstol Pedro, escribiéndole a sus iglesias que él ministraba, les dice: por esto yo no dejaré de ¿qué? De recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, ¿no? Ya se las sabían, pero dice, yo no voy a dejar de recordarles estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es decir, esos hermanos ya no dudaban de esas verdades, ya estaban firmes en esas verdades, pero Pedro había decidido seguir recordando, enfatizando estas verdades. Versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y dice más adelante que aún después de mi muerte me voy a encargar de que otro pastor se quede para enseñarles y recordarles las mismas cosas. Todos los cristianos necesitamos afirmarnos en las verdades del Evangelio. No podemos decir, ya lo dominé, ya no necesito la palabra, la exposición, la predicación, la administración del Evangelio. El día que eso pase, pues seguramente ya vas a estar en el cielo, ¿no? En la presencia del Señor. Ya no necesitarás a un predicador, pero mientras estemos aquí necesitamos ser ministrados con la palabra de nuestro Señor. Así que el consejo sería Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice la palabra, no estoy diciendo yo, dice Hebreos 10:25, el mismo autor dice como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos en amor unos a otros a ser ministrados con la palabra. Hermanos, todos necesitamos ser instruidos. Entonces por eso me he acercado a algunos de ustedes, decirles, hermanos, en la adoración estemos escuchando la palabra, todos necesitamos la palabra, trae tu Biblia, revisa la Escritura, sigue la Escritura, todos necesitamos de la palabra del Señor para ser enseñados y exhortados. Sigue diciendo el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo ya llevaba prisionero unos 5 años cuando escribe esta carta. Había sido prisionero 2 años en Cesarea antes de partir a Roma, porque cuando escribe Efesios está en Roma, está escribiendo esta carta en Roma. 2 años en Cesarea y el resto allá en Roma hasta la escritura de Efesios. Él había sido arrestado en Jerusalén, llevado a Cesarea, donde estuvo en cárcel 2 años, y luego llevado a Roma para el resto, unos 5 años de cárcel aproximadamente. En Jerusalén había sido acusado de llevar a Trófimo, un señor gentil, un pagano, a las áreas prohibidas del templo. ¿Se acuerdan que los gentiles no podían cruzar más allá del atrio de los gentiles? Pues Pablo fue acusado de llevar a Trófimo, quien era gentil, más allá de esa área permitida. Y los judíos hicieron una guerra porque este gentil había puesto un pie en la área prohibida. Y por eso fue a parar a la cárcel el apóstol Pablo. Compareció ante el Sanedrín, primeramente. Después fue llevado ante el gobernador romano Félix, después ante Festo y después ante el rey Agripa. Pablo, estando ante Agripa, apeló al César y dijo, yo quiero tener una audiencia con el César para explicarle mi situación, porque él era ciudadano romano y explicándole al César, si el César daba su veredicto de libertad, nadie más de las autoridades abajo podía decir lo contrario. Así que apeló al César y de Cesarea el apóstol Pablo fue llevado a Roma, donde se le permitió estar esperando esa plática con el César por mucho tiempo, al parecer unos 3-4 años, lo que cuesta, si hoy nos quejamos de los protocolos, lo que a Pablo le llevó esperar su plática con el César mientras estuvo en arresto domiciliario, como dice Hechos capítulo 21.
Pablo está prisionero, y es lo que dice en el versículo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero. ¿Pero de quién? De Cristo Jesús. Pablo no se consideró prisionero de los judíos, no se consideró prisionero de Roma, nunca se consideró prisionero del César o de los enemigos de los judíos. Él se consideraba prisionero por la causa de Cristo Jesús. Y por ser ministro de Jesucristo, por ser comprado con la sangre de Cristo, por ser predicador del Evangelio de Cristo Jesús, por ende, predicador de los gentiles, dice: yo prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Todo lo que hiciera y a donde quiera que fuese Pablo, él sabía que todo estaba bajo el control de Dios. Es decir, yo no soy esclavo de mis circunstancias, decía Pablo. Yo no soy prisionero de los hombres, sino de Dios. Y si Él quiere ponerme en libertad, lo hará. Y si Él me puso bajo arresto, es con un propósito. Diríamos nosotros, todo es cuestión de perspectiva. Algunos dirán: oye Pablo, no es cierto, tú eres prisionero de Roma y estás en graves problemas. Y Pablo te va a decir: no es así, porque sobre César hay alguien mayor que él, y yo soy prisionero de él. Si él me quiere tener en cárcel, si él me quiere tener bajo esta prueba, yo estoy bien con él. Los hombres no pueden hacer lo que Dios no quiere que hagan. Pablo consideraba todas las circunstancias como venidas de Dios para un propósito divino. Eso cambia la perspectiva, hermanos. Las circunstancias sí son importantes, y aquí quisiera que pusiéramos atención a esto. Las circunstancias en tu vida son importantes, pero es más importante la manera en cómo tú ves esas circunstancias y cómo reaccionas a esas circunstancias. Repito, las circunstancias sí son importantes en nuestras vidas, pero lo más importante es cómo las vemos y cómo reaccionamos a ellas. Si todo lo que podemos ver en nuestras vidas, en nuestra situación inmediata, son nuestras circunstancias, entonces ellas nos controlarán a nosotros. Las circunstancias nos controlan a nosotros, porque no vemos que en medio de las circunstancias Dios está haciendo algo. En ese caso, ¿te sientes bien cuando las circunstancias están bien? ¿Y cómo te sientes cuando las circunstancias están mal? Te sientes de lo peor, te sientes en la miseria, todo se acabó. Si Pablo hubiera tomado el consejo de aquellos que le decían: no, tú eres prisionero de Roma, no de otra cosa, Pablo se habría desfundado de inmediato. Si hubiera pensado que su vida estaba en las manos de sus enemigos, si su destino estaba controlado por los malos, habría abandonado el ministerio de inmediato. No obstante, la perspectiva de Pablo era una perspectiva divina, y él vivió con toda confianza que todas las cosas que le ocurrían estaban dentro de los planes de Dios. Impresionante. Pablo sabía que su futuro, sus aflicciones y todos los demás aspectos de su vida estaban del todo en las manos del Señor. Él descansaba plenamente en que todo estaba en las manos de su buen Señor y que Él lo tornaría para bien. Pablo vivió y trabajó por fe, no por vista. Y yo creo que Pablo sabía mejor que nadie el mismo versículo que él escribió, Romanos 8:28. Pablo escribió diciendo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien, aun las que parezcan malas. Hermanos, confiemos nuestras vidas en las manos del Señor. Es una decisión que yo tuve que hacer hace tiempo, confiar mi vida en las manos del Señor. Mi vida le pertenece a Él, mi familia, todo lo que somos. Y si algo el Señor quiere hacer con nosotros, va a mover todas las piezas para bendecirnos, para exhortarnos, para corregirnos. Pero al final de cuentas, todas las cosas ayudan a bien. Y este es el consejo, esta es la palabra de Dios para nosotros. Y Pablo aquí no se ve como prisionero de sus circunstancias.
prisionero de sus enemigos, prisionero de los malos, prisionero de los delincuentes. Sabe que los hombres están controlados por Dios. Hermanos, estamos viviendo en una época difícil y le tenemos más miedo a los hombres que a Dios. Y nuestras decisiones, nuestras actitudes muchas veces son tomadas en base al temor al hombre y no a Dios. Necesitamos levantar los ojos, madurar en Cristo Jesús, depositar nuestra fe en Cristo plenamente. Si Dios quiere que el hombre te toque, lo hará, pero para propósitos santos. Dios después tratará con esos hombres. Dios se encargará de ellos, pero Dios nos protege. No tengamos tanto temor en estos días, hermanos. Confiemos en el cuidado y en la protección del Señor. Así que, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a las pruebas? Como Pablo, gozo en medio de las pruebas. Por esta razón, nosotros como creyentes debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Santiago. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y dicen los versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nos gusta leer este pasaje, pero cuando estamos en la prueba, no nos gusta. No nos gusta tener gozo en medio de la prueba, pero la palabra nos llama a tener gozo, y no gozo a secas, por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, porque las pruebas traerán buenos frutos, buenos dividendos, buenos resultados a la larga. Cuando veas para atrás dirás, gracias a Dios por aquella prueba. La hermana Ale nos contaba, gracias a Dios porque hace 15 años tuve cáncer. Digo, ¿cómo esta mujer puede decir tal cosa? Es la obra de Dios, hermanos. Y vemos hacia atrás y dices, gracias a Dios por esas pruebas, porque Dios todo lo torna para bien. Primera de Pedro capítulo 4 dice, versículo 12 hasta el 19, Primera de Pedro 4, versículos 12 en adelante. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que vendrá. ¿Por qué nos sorprendemos cuando vienen las pruebas? Pedro ya nos dijo, la Biblia ya nos dijo, hermanos, no se sorprendan cuando vengan la prueba, cuando se hallen en diversas pruebas incluso, muchas pruebas, sabiendo, dice, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que Pablo interpretaba todas sus circunstancias con una óptica divina, no con los lentes terrenales y carnales del hombre. Él veía desde arriba. Vean lo que dice Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, versículos 12 al 14. Filipenses 1, 12 al 14. Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿cómo las toma Pablo? Dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo está hablando aquí de prisiones, y recuerden que Efesios y Filipenses fueron escritas ambas de la misma cárcel, del mismo tiempo de prisión. O sea que está hablando del mismo tiempo de prisión.
Y aquí está haciendo una interpretación teológica de sus circunstancias. Dice, Dios lo permitió para que yo llegara al pretorio romano, la guardia pretoriana, que era la más alta guardia del imperio que protegía al emperador romano, eran los más influyentes. Hasta ahí Dios quería llevar el evangelio. Para ello tenía que llevar a un mensajero. Pablo se sentía como el que Dios había llamado. Y dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Muchos de ellos llegaron a ser cristianos. Y dice, y aparte es un ejemplo para todos los hermanos. Cobrando ánimo de este ejemplo, predican con mucho valor el evangelio sin temor. Así que Pablo está consciente de que sus pruebas tienen un propósito divino. Hermanos, no seamos esclavos de las circunstancias. No seamos esclavos de la bolsa de valores y que está así, del precio de la gasolina, ¿no? Del precio del dólar, de las políticas del país o de los países. Seamos siervos del Señor. Tendremos paz y podremos actuar con madurez y con más sabiduría y que el Señor nos guíe en ello. Dice Pablo, el versículo 1, que es prisionero de Cristo Jesús por causa de ¿quién? Por vosotros los gentiles. Ahora, no los está culpando, o sea, no está diciendo, por culpa de ustedes estoy en la cárcel. No, está diciendo que por causa del plan de Dios de que yo debía predicarles a ustedes el evangelio, es que estoy padeciendo esto. Pero así como Cristo Jesús fue crucificado en la cruz, no por su propia causa, o sea, no por su propia culpa, sino por los planes divinos de Dios, Pablo también entiende que sus circunstancias, su encarcelamiento, también no fue por su propia culpa. O sea, él sabía que era, en ese sentido, libre de delito. Era inocente de las acusaciones falsas de los judíos. Pero sabía que había una causa detrás de las causas aparentes. Dios soberanamente sentado en su trono está controlando todas las circunstancias. Así que dice, yo soy prisionero por esta causa. Por causa de predicar el evangelio a ustedes los gentiles. Vamos a Hechos capítulo 9. En Hechos 9 Pablo se convierte de ser perseguidor de la iglesia a ser predicador de la iglesia, ¿no? Hechos 9, los primeros versículos del 1 al 14 se narra la conversión. Y en el versículo 15 Jesús le dice a un hombre llamado Ananías, ve a esta casa, ve a tal dirección. Cuando llegues ahí, pregunta por un hombre llamado Saulo y dile lo siguiente. Y aquí está el mensajito que le tiene que dar Ananías a Pablo. Versículo 15, 9:15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Hablando de Pablo. O sea, aquí Pablo no sabe lo que le espera, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. O sea, Dios lo escogió para predicar el evangelio de los gentiles. Y de reyes, o sea, del emperador romano, el pretorio. Pablo está entendiendo aquí en Efesios 3:1, que su cárcel es el cumplimiento de lo que Jesús le había dicho justo en el día de su conversión. Le dijo, llevará mi nombre en la presencia de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, si a mí me hubiera dicho el Señor desde el principio del llamamiento al ministerio, esto yo creo que le habría pensado. Jimmy, eres llamado a predicar el evangelio, pero vas a sufrir mucho, vas a padecer por causa de mi nombre. Yo creo que lo habría pensado y tal vez me habría retractado de ese llamamiento, ¿no? Les digo a los estudiantes en el centro educativo, jovencitos que vienen emocionados para el ministerio, sé que les gusta la idea de llegar a ser pastor o misionero o predicador, pero te gusta nada más el glamour a veces. Asegúrense de que no solo sea un enamoramiento del glamour, de que el pastor está predicando, de que hay luces, de que hay todo un escenario, pero ¿sabes qué? Esa es una pequeña parte, son 40 minutos a la semana. El resto del ministerio no es en el entarimado. El resto del ministerio es en la vida diaria, en la vida llana, en el campo llanero. Cuando estás batallando con las luchas de tu propia vida
y las luchas de tus hermanos. Y tendrás que tener valor, madurez para soportar, enfrentar tus propios dolores y cargar y animar a otros hermanos en amor y con buena actitud. Si no tienes el carácter, vas a reventar y vas a destruir la iglesia. Entonces, piénsenlo doblemente, les digo a los jóvenes. ¿Eres llamado a ministrar? ¿O estás emocionado con la figura del pastor, del misionero, de la misionera? Lo que ves es solo un poquito. Sí es verdad, pero es un poquito del verdadero ministerio. Y Dios le dijo a Pablo, desde el principio, lo que era, lo que iba a hacer. Vas a padecer mucho por causa de mi nombre. Luego en el capítulo 20, vamos a Hechos 20. Versículos 23 y 24. Dice la Escritura: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, ya Dios le había dicho en el principio y ahora el Espíritu le daba testimonio de que vendrían las prisiones. Versículo 24. Un versículo muy conocido. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sí. Pablo quería predicar la palabra del Señor. Sabía que estaba en el ministerio porque había sido llamado por Dios. No estaba en el ministerio por deseos personales, ni trató de llevar a cabo su ministerio en sus propias fuerzas, en su propio poder y en su propia sabiduría. Sabía que era llamado de Dios y debía depender de la gracia de Dios para hacer el ministerio de Dios. Hizo grandes sacrificios en su vida Pablo para poder servir de forma abnegada y no de forma egoísta, para que otros conocieran el Evangelio. Por ejemplo, vean lo que dice aquí el versículo 13, Efesios 3:13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo sabía que todo lo que pasaba era para llevar a muchos a la gloria. Versículo 2, Efesios 3:2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo comenzará a hablar aquí acerca del paréntesis. Ya dijo que va a orar, pero va a hacer un paréntesis. Y en el versículo 2 comienza el paréntesis. Introduce el tema del que va a hablar, acerca del misterio. Y dice: ustedes, Efesios, creo que han oído un poco acerca de ese misterio que se me ha revelado a mí y de la administración de la gracia de Dios para poder ministrar ese misterio, para poder compartir ese misterio. Aquí hay una palabra que llama la atención: administración. La palabra conocida para nosotros, la palabra griega oikonomía, se refiere en primera instancia al manejo de una casa. O sea, los griegos usaban oikonomía para manejar su casa, un negocio u otro asunto en nombre de otra persona. O sea, tú eres el que administra la casa, el negocio o el asunto de otro. Simplemente eres un administrador o un mayordomo, quien era responsable del mantenimiento constante de algo que pertenecía a la otra persona. Algunos mayordomos estaban encargados de supervisar cosas como compras, ventas, libros de contabilidad, siembras, cosechas, provisiones, preparación de comidas, asignación de deberes a los esclavos y cualquier otra cosa que fuera necesario hacer. Era el hombre de confianza del amo. Era la mano derecha del amo. Y Pablo aquí se dice a sí mismo ser el mayordomo de Dios. ¿Pero de qué cosa? Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, dice Pablo. Dice Pablo, él se entiende a sí mismo, o sea, Pablo está interpretando su vida y todos los acontecimientos de su vida a la luz de este plan divino, de este plan celestial. Y dice
que Jesucristo mismo lo comisionó para ser su mayordomo. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Versículos 12 y 13. Primera de Timoteo 1, 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Quién lo llamó? Jesucristo mismo. Él lo llamó para ser su mayordomo. Pablo fue escogido y comisionado solo por la gracia de Dios. Fue designado como mayordomo de la gracia. Es lo que está diciendo aquí en Efesios 3:2. Me fue dada la administración ¿de qué cosa? De la gracia de Dios. Y por lo tanto se convirtió en el mayordomo de la gracia de Dios. Vamos a 1 Corintios 9, versículos 16 y 17. 1 Corintios 9. Dice el versículo 16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, es decir, es mi responsabilidad, hay que hacerlo. Y dice Pablo siente un santo motivo, un santo llamado, y dice que ay de mí si no anuncio el evangelio, ¿sí? Si no predico las verdades del evangelio. Así que Pablo se considera mayordomo de los recursos espirituales. Y no solo Pablo, hermanos, todo creyente nacido de nuevo, que es hijo de Dios, es un mayordomo de los bienes y de los dones que Dios le ha dado. Todo creyente es una administración del llamamiento de Dios para tu vida, de los dones espirituales que Dios te ha dado, de las oportunidades que Dios te da, de las habilidades que Dios te da, del conocimiento que Dios te da y de todos los demás beneficios y bendiciones que has recibido del Señor. Con algunos de ustedes he tenido la oportunidad de platicar y decirles que todo lo que Dios les ha dado, son ustedes primeramente mayordomos de ellos para honrar al Señor y para honrar a la iglesia. Es decir, no te lo dio el Señor simplemente para tu jactancia y para tu comodidad solamente. Y Dios nos da esas bendiciones y podemos disfrutarlas, pero en última instancia es para traerlo a los pies de Cristo y decir: aquí está mi vida, mis recursos, mis dones, mis habilidades. Heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Con todo lo que Dios nos da. Somos administradores de lo que Dios nos da. Todas las cosas que tenemos pertenecen al Señor. Y por lo tanto, somos responsables de la administración y el manejo de nuestra vida y todo lo que poseemos del Señor. Alguien dirá: hermano, no, todo lo que yo tengo lo he ganado con el sudor de mi frente. Lo he ganado con el trabajo de mis manos. ¿Quién te dio el trabajo que tienes? ¿Quién te dio las fuerzas para realizar ese trabajo? ¿Quién te dio la habilidad y la capacidad para hacer lo que haces? Dios. ¿Quién te dio la gracia para aprender el oficio que desarrollaste o estás desarrollando? Dios. ¿Quién te dio la oportunidad de estudiar lo que tú estudias? Dios. Hay personas que no tuvieron esas oportunidades y Dios tenía sus planes para esas personas. Pero toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Y es para Él, es para su gloria, para la edificación de su reino. Y Dios benevolentemente nos permite a nosotros usar de lo que aprendimos, de lo que Dios nos ha dado, para nuestra comodidad, para nuestras bendiciones, para nuestros deleites personales. Pero debemos entender que a final de cuentas todo es para la gloria de Dios. Somos administradores fieles. Escuchen, cuando usamos lo que tenemos para servir a aquellos que forman parte de la familia de Dios y cuando testificamos a quienes no han llegado a ser parte de la familia de Dios. Escuchen este pasaje, 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, dice el apóstol Pedro,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí está el mandamiento, este es un imperativo, que cada creyente, cada uno de nosotros, según lo que ha recibido, ministrelo a otros, sírvalo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que, amados hermanos, somos llamados a ser generosos, a ser compartidos, a dar para la obra de Dios. Yo sé que este tema es complejo, porque en nuestros contextos hay algunos hombres que han saqueado a hombres, han robado y han usado el evangelio y la predicación de la palabra para aprovecharse y robar. Pero eso no significa que entonces ya no tengamos que tocar el tema a la luz de la Escritura. Tenemos que seguir enseñando a los creyentes a dar bíblicamente, a dar generosamente. Somos llamados a compartir todo lo que hemos recibido con la familia de Dios, con la familia de fe. Efesios capítulo 3, versículo 3. Regresemos a Efesios 3. En el versículo 3, Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿En qué consiste este misterio, dijimos? En que judíos y gentiles son ahora una sola familia en Cristo Jesús, la familia de Dios. Y dice Pablo, versículo 3, como antes lo he escrito brevemente. ¿Dónde lo escribió brevemente? En el capítulo 1, versículos 9 al 12, y en el capítulo 2, versículos 11 y 12, donde Pablo habla brevemente acerca de este misterio. Pero aquí Pablo va a decir, lo voy a abordar de manera más amplia. Pablo va a ahondar en este misterio, versículos 5 y 6, por ejemplo, Efesios 3, 5 y 6, va a ampliar el tema del misterio. Dice que este misterio en otras generaciones no se había dado a conocer. Este es un buen dato. En el Antiguo Testamento, esta verdad, este misterio, fue un misterio. Y de ahí el nombre para esta verdad, que sea un misterio, porque no se había revelado en el Antiguo Testamento. Dice, pero sigue diciendo, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Se trataba de una verdad que era imposible de conocer. A quienes Dios no les revelaba en el Antiguo Testamento, era un misterio. Pero cuando Dios se lo reveló a Pablo, dijo, ahora es público, ahora es una verdad que todo creyente debe saber. Todos los que son hijos de Dios deben saber esta verdad. Ya no es un misterio. Y entonces, ¿por qué Pablo lo sigue llamando misterio? Para que valoremos que lo que para ellos era un misterio, para nosotros es una verdad abierta, es pública. Ya no hay misterios en el cristianismo. Fueron misterios en el pasado, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento para acá todas son verdades públicas. Versículo 4 sigue diciendo el apóstol Pablo. Efesios 3, 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo está diciendo, si ustedes leen mis cartas, si leen Efesios, por ejemplo, o Romanos u otras cartas, van a poder darse cuenta que si leen con cuidado, llegaremos a la siguiente conclusión. Qué profundo es el apóstol Pablo. Sus pensamientos, su teología es tan amplia. Por ejemplo, cuando leemos Romanos, tú dices, este hombre es de otro planeta, ¿no? Este hombre tiene un entendimiento de las verdades de Dios, de la justificación, del estado caído del hombre, de la justificación en Cristo, de la muerte de Cristo, de la salvación del hombre, de los planes y de las verdades teológicas. Pablo tiene una comprensión amplia, un entendimiento grande de las verdades del Evangelio. Pablo está diciendo, si ustedes leen, versículo 4, pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora, Pablo no está presumiendo aquí sus credenciales. O sea, no es que Pablo, ustedes deben leer y darse cuenta que soy bien capaz, soy el gran teólogo Pablo. No. ¿Qué es lo que quiere lograr Pablo con esto? Está diciendo,
hermanos, lo que les voy a decir no son pensamientos surgidos de ayer, no son producto de mi imaginación. Estas son verdades que Dios me ha revelado para ustedes. En segundo lugar, Pablo quiere manifestar que su amor, su pasión y su celo enérgico por predicar la gracia y el evangelio de Dios tienen un motivo: el que él conoce esas verdades. Hermanos, piensen en esto. El conocimiento de algo te compele a hacer algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú supieras que una red de terroristas planeó poner una bomba en el local de la Avenida 7 de la Iglesia Reforma? Y está justo ahí en donde estaba la chimenea. ¿Qué pasaría contigo con ese conocimiento? ¿Qué harías? Te motivaría a hacer algo y decir, empezar a llamar: hermanos, no vayan hoy a la iglesia, no se congreguen hoy, vámonos a otro lado, nos reunimos en mi casa, en el bosque, donde sea. ¿Tú estarías ahí con un celo, con una pasión, con un amor? ¿Madrugarías? ¿Evitarías que ninguno de nosotros fuese dañado? Bueno, yo eso espero, ¿verdad? Eso harías, ¿no? Habría un celo, habría una preocupación. El conocimiento de algo te compele a hacer algo, te compele a la acción. Y Pablo está diciendo eso acá. El conocimiento de estas grandes verdades del evangelio me motivan a querer llegar hasta el último país del mundo para predicar el evangelio. De hecho, Pablo quiso llegar hasta España. Algunos historiadores creen que lo logró, no lo sabemos. Hechos en el capítulo 28 termina en Roma y no sabemos qué pasó. Pablo sigue vivo, pudo haber llegado a España. Es decir, quiso llegar hasta el último país del mundo conocido de aquel entonces. Tú dirás, bueno, este es un loco, este es un soñador. ¿Por qué quiere hacer tales cosas? Quiere viajar. Yo creo que nada más quiere viajar, por eso. Pues en aquellos tiempos viajar no era tan divertido. Los naufragios que Pablo sufrió, las caminatas, las golpizas, los peligros en las noches, en los caminos, dice Pablo, no era divertido, no era por eso. Era porque quería llevar esta verdad que él conocía, que de primera mano, que había visto. En el capítulo 3 vamos a ver también la profundidad, la altura, la anchura, la grandeza del amor de Dios. Estas verdades del evangelio motivaban a Pablo. Hermanos, el día en que tú y yo tengamos un conocimiento profundo del evangelio y de las verdades de Cristo, no nos vamos a quedar sentados esperando a que venga el Señor. Vamos a predicar con amor, con pasión, con celo a otros para que escuchen las verdades del evangelio. Pablo dice, eso a mí me motiva. En 1 Corintios Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, es decir, me mueve a predicarle a los pecadores. ¿Sí? ¿Qué sientes tú cuando ves a un niño que está sin hogar? ¿Qué sientes cuando ves a los inmigrantes venir caminando kilómetros y kilómetros? Aparte del enojo, tal vez algunos se enojen de que ¿qué vienen a hacer aquí? ¿Qué sientes cuando ves a una mujer con su bebé en pleno sol pidiendo una moneda para comer? Tú dices, yo tengo en la casa comida, vamos a darle, vamos a movernos, vamos a preguntar qué podemos hacer para aliviar este dolor. Hermanos, hay una necesidad mayor. Esas necesidades son reales. Pero hay más hombres que sí tienen comida y buena, pero están viviendo en el pecado y se van a ir al infierno. ¿Eso no te constriñe? ¿No te mueve? No nos estemos peleando en peleas domésticas. Necesitamos predicar el evangelio a tanta gente, hermanos. Necesitamos predicar el evangelio a gente que no conoce la palabra y que va a morir y se va a ir al infierno. Necesitamos movilizarnos. El hermano Dick Patterson nos dejó una tarea cuando predicó aquí, ¿se acuerdan? Orar, por lo menos por una. Yo espero que no nos hayamos olvidado, que sigamos orando por una persona para que venga al conocimiento del evangelio de Cristo Jesús y podamos seguir predicando a otros muchos. Pablo dice,
este conocimiento me hace responsable. Y ya hay de mí si no anuncio el Evangelio. Pablo estaba tan lleno del entendimiento del misterio del Evangelio de Cristo Jesús que sacrificó su salud, su libertad y su propia vida en el ministerio de predicar el glorioso Evangelio de Cristo Jesús. Y finalmente la historia nos dice que Pablo fue decapitado en Roma por causa de predicar el Evangelio. ¿Qué dijo Pablo en Hechos 20:22? Hechos 22:23. No estimo preciosa mi vida con tal que logre predicar el Evangelio. Hermanos, hay algo más valioso que aún nuestras propias vidas: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya dio su vida por nosotros. Y nosotros vamos a dar la vida, pero es una muerte temporal, pasajera. Un día estaremos con el Señor para siempre, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Nuestro Señor, en esta hora queremos rogar tu gracia, tu misericordia para nuestras vidas, y te pedimos, Señor, que nos permitas ver nuestras circunstancias a la luz del propósito divino, tal como Pablo lo hizo. Ayúdanos, Señor, a vernos, a saber reaccionar a nuestras circunstancias con madurez, con amor y con humildad, Padre, como el apóstol Pablo. Él se sabía prisionero de Cristo, por los propósitos de Cristo, por los propósitos y planes de Cristo, no prisionero del hombre, de los enemigos. Señor, ayúdanos, Padre, a ver nuestras vidas y todo lo que nos ocurre como parte de tu plan, y permítenos reaccionar de manera santa, de manera piadosa y de manera humilde para agradar a tu nombre, Señor. Te pido por la iglesia, por mis hermanos. Cada uno de los que estamos aquí traemos luchas, traemos pruebas, aflicciones que dan tristeza a nuestro corazón, Señor. Nos dan desesperanza, nos dan temor. No sabemos qué nos depara el futuro, pero no tenemos que preocuparnos por ello, porque tú tienes el futuro en tus manos. Tú nos dices: venid a mí y yo os haré descansar. Y punto. Ayúdanos, Señor, a descansar en Cristo Jesús. Te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.